En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Francia. Vamos a meditar en este día miércoles de la cuarta semana de Cuaresma el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso, los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo de la vida da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, este evangelio que acabamos de escuchar, que merece realmente la pena de volver a leerlo. Ustedes en estos días pueden entonces volver a tomar este evangelio o en este día inclusive, y volver a leerlo durante el día, porque ya se han dado cuenta que tiene tantas enseñanzas, no solo todo el tema de la relación entre Cristo y Dios su Padre, sino inclusive muchas de las cosas que tocan a la historia del mundo y de cada hombre, el juicio, la resurrección, el cumplimiento de la voluntad de Dios, la misión de Cristo sobre la tierra, en fin, es pocos parágrafos, pocas frases que tienen una densidad espiritual y teológica y histórica muy importante. Entenderán también que estamos a una semana de iniciar la Semana Santa, y por lo tanto el contexto es siempre este contexto de los últimos momentos, más que los últimos momentos de Jesús, de la vida de Jesús, los contextos que van a ayudar a entender por qué Jesucristo finalmente es crucificado y muere en la Semana Santa. Bien, acá estamos en esta tensión entre Cristo y los fariseos, los saduceos, que lo ven actuar en el día sábado, que estaba prohibido por la ley, y entonces Jesucristo invoca algo más que la ley, justamente su Padre Dios. Bien, y entonces todo esto produce una tensión, evidentemente. ¿Por qué? Porque los judíos, es decir, los saduceos, los fariseos, ya tenían en mente, están completamente ciegos, y por lo tanto las cosas que están dichas en este evangelio de hoy, en estos versículos de hoy, que son tan claras,
claras para nosotros, ellos ya no lo escuchaban, es decir, ya estaban cegados, ya no querían, o sea, ya tenían tomada la decisión, no había razones para convencerlos, ellos ya tenían la decisión tomada de matar a Jesucristo. Y bueno, y la respuesta, o sea, este texto de hoy es la respuesta que Cristo da a esta gente, a estos fariseos que se quejaban de por qué él hacía, y sobre todo porque él había curado a un paralítico en sábado. Entonces es la reacción que se produce. Y Cristo se lo dice a los discípulos, entonces es una respuesta indirecta. Entonces Jesús aprovecha estas críticas para manifestar su condición de hijo de Dios y por tanto Señor del sábado, o sea, dueño de todo, del tiempo y de la historia. Y son justamente las palabras que van a ser motivo de la sentencia condenatoria en el día del juicio, en casa de Caifás. Porque Jesucristo, cuando se reconoció como hijo de Dios, el gran sacerdote exclamó: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y allí es entonces cuando se desata toda esa ira contra Cristo en el juicio, la primera parte del juicio en lo de Caifás. Un juicio que sabemos completamente falso, completamente hipócrita. A lo largo del Evangelio, Jesucristo muchas veces ha hecho referencia al Padre, pero siempre marcando una distinción. La paternidad de Dios, cuando Cristo habla, es diferente justamente si se trata de Cristo o de los hombres. Y los judíos que lo escuchaban, y por eso ellos tienen esa bronca, por así decirlo, es porque lo entienden bien. O sea, Jesucristo, por ahí tal vez a nosotros se nos escapa un poco porque las traducciones, en fin, son siempre, no muestran el significado profundo de la lengua original en la que fue dicha tal o tal frase. Entonces, pero los judíos, ellos entendían perfectamente bien lo que Cristo estaba diciendo en su lengua y la expresión de la lengua. Entonces no era el Hijo de Dios como los otros que eran hijos de Dios. Estaban los hijos con minúscula y el Hijo con mayúscula. Y por lo tanto Cristo reclama para sí mismo una filiación que es una filiación natural con Dios, y por eso que era completamente, era una locura para los judíos, evidentemente, entender algo por el estilo, una cosa más o menos entendible, porque justamente está, o sea, en el Antiguo Testamento, lógico, nadie podía entender una tal relación entre una persona creada y Dios, la divinidad. Pero también tenemos que entender que esta filiación natural entre Cristo y Dios estaba declarada en el Antiguo Testamento. O sea que para los judíos no era tampoco una cosa ilógica. Jesús afirma que su naturaleza y la del Padre son iguales, aun siendo personas distintas, y manifiesta de esta manera su divinidad. Y por eso que esta página del Evangelio es importante para el tema de la revelación del misterio de la Trinidad, porque acá se ve justamente esa unión que existe entre el Padre y el Hijo, siendo personas distintas, pero a los cuales se requiere una misma adoración. Y escuchando al Hijo se escucha al Padre, y el que niega al Hijo niega al Padre. Entonces hay siempre una unidad muy fuerte. Bien, y entre las cosas que dice el Señor en estas páginas, hay algunas que podemos destacar sobre todo para nosotros, los que creemos en Cristo, Hijo de Dios. Y la primera es la que Juan dice en el versículo 24. Escuchar y creer en Jesús es tener ya la vida eterna. Como decía uno de nuestros seminaristas de nuestra congregación, el primero en morir, él decía, la vida, hablando de la vida del seminario evidentemente, pero sobre todo esa vida de unión con Jesucristo, él decía, es un anticipo del cielo.
Y es esto, ¿no? Es lo que Jesucristo dice en el Evangelio. Escuchar y creer en Él es tener ya la vida eterna. Es decir, no la vida definitiva, evidentemente, pero ya estamos participando en esa promesa de la vida eterna. Y por eso conviene siempre que hagamos el esfuerzo de escuchar a Jesús realmente como lo que es, la palabra de Dios que nos salva. No uno más que vino a hablarnos, sino la palabra de Dios que nos salva. No hay otra palabra en el mundo que nos pueda salvar, de ninguna otra religión. Solo la palabra de Jesús nos salva. La lectura y la meditación, por tanto, del Evangelio tienen que formar parte de nuestras prácticas religiosas habituales. O sea, no podemos dejar de lado escuchar la palabra de Jesús, o leer los Evangelios, o meditar y volver a meditar los Evangelios. Como decía San Efrén, él decía, la palabra de Dios es una fuente inagotable de vida. Bien, y la otra cosa que se destaca en este Evangelio es todo el tema del juicio. Y fíjense cómo Cristo es muy solemne en esta página del Evangelio, porque Él dice en dos momentos distintos, dice en verdad os digo. Es decir, cuando Cristo usa estas frases hay un momento de solemnidad, es decir, Jesucristo está diciendo cosas fuertes, cosas importantes, cosas que no se pueden descuidar. Y Jesús dice, o sea, Dios le da el poder de ser el juez del género humano. Es Cristo el que salva a través de su juicio. Y San Juan Pablo II dice algo muy interesante. Dice, Cristo es un juez divino con un corazón humano, un juez que desea dar la vida. Solo el empecinamiento impenitente en el mal puede impedirle hacer este don, por el cual él no dudó en afrontar la muerte. Entonces, Cristo es un juez que desea dar la vida, pero el que no quiere recibir esa vida de Jesús puede impedir entonces a Jesús hacer este don. Fíjense hasta qué punto Dios respeta la libertad del hombre. Y queriendo dar este don de la vida, es por eso que Jesucristo afronta la muerte. Bueno, pidamos entonces en este Evangelio y en este día que nos conceda Dios la gracia justamente de ser fieles a su palabra, de escucharla y de abrir nuestro corazón para que Jesucristo, juez divino, nos dé la vida eterna.